Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Pupa Mental Transformando con Amor. Y bueno, ahora sí estoy rayada, estoy agradecida, me siento muy bendecida y muy honrada de tener en el estudio al padre Juan María Solana Rivero. Padre, muchísimas gracias por aceptar venir y por hacerme un huequito en tu agenda tan apretada. No, muchas gracias a ti por la invitación, me da mucho gusto y a ver qué vamos a compartir, a ver qué sorpresas tenemos hoy para tu audiencia. A ver qué surge y qué fluye. Regularmente no tengo nada preparado, siempre confío en que algo bueno tenemos para compartir. Esto además quisiera que fuera un regalo también para ti, para, eh, para que te sientas bien, te sientas cómodo en tu ciudad, en tu país. Eh, y sobre todo tengo mucho como que compartirte de tu familia porque he crecido muy cercana a ti, a los tuyos y tus hermanas, tus sobrinos, tu gente lejana, tu mamá, siempre de una u otra manera han sido inspiración para mí, para mi vida y para mi historia, por su vida tan espiritual, pero tan activa también, por otro lado, ¿no? Porque muchas veces estamos en esta cosa religiosa, pero aquí es como que a Dios rogando y con el mazo dando, y eso ha sido de un gran ejemplo para mí. Tengo que añadir a lo que ya dijo Leti que éramos vecinos, pared con pared. Ellos vivían al lado de mi casa. No me acuerdo de ti porque yo me fui a España y me fui de México hace 45 años, exactamente en el día 1 de septiembre. Y Leti era pequeña, me acuerdo, pero sí recuerdo a su familia. Mi hermana se casó con tu tío Pepe. Así es, sí. Hemos tenido siempre mucha relación de cercanía física, de ser vecinos y Mi también de hermano familia. está casado con tu sobrina Ana, hija de María, tu Ah, sí, hermana. claro. Alejandro, mi primo, está casado con Amparo, tu sobrina también. Sí, Tengo una sobrina que estuvo casada también con un sobrino tuyo. Entonces, bueno, de una u otra forma hemos estado como cercanos sí, así es. y eso me alegra. Tu mamá y mi mamá fueron grandes amigas, grandes devotas de la Virgen del Carmen. Sí. Me acuerdo mucho de tu mamá llegando ahí a la iglesia sin falta, siempre, siempre cercana y siempre al servicio de una u otra forma, ¿no? Tú conociste a una mamá que yo ya no tuve, Sí. porque yo me fui en el año 78. Uh-huh. Así es que tú recuerdas a mi mamá cuando yo ya no estaba con ella. Pero sí, ciertamente ha habido mucha cercanía, amistad, parentesco por diversos canales. Sí, así es. Oye, en algunas de tus muchas entrevistas que sigo, porque soy tu fan número uno y quien me conoce lo sabe, porque siempre estoy, y Juan, y el padre Juan, y Magdala, y que si la cúpula, y que si acá, y que si allá, y que si los hallazgos que encontraron, y los frescos que encontraron cuando la excavación, cuando compraron el hotel donde después El, se el fundó Hawaii Beach. el Hawaii Beach, y todo lo que surgió, supe que tú pasaste por un mal momento, tratando de hacer un match un poco con este tema que es el propósito de mi programa, que es como mandar o iluminar de alguna forma a aquellos quienes estén transitando por un mal momento. Supe en alguna de tus muchas entrevistas que tú pasaste por un mal momento y que caíste en un periodo de depresión. No Sí. sé si una depresión mayor o una de estas chiquitas, pero constantes, ¿no? De estas antes llamadas distimias, ahora depresión crónica persistente, que es algo que te hace funcional, pero que ahí está como una sombra todo el tiempo. ¿Y qué pasó contigo? ¿Cómo fue que saliste de eso? Pues mira, en primer lugar sí, estuve unos años en depresión. No lo he contado varias veces, pero tuvo que ver con el tema de las Torres Gemelas. Ya. Nosotros debíamos haber estado allí ese día y fue mi responsabilidad porque yo era el superior y director de esa comunidad en Nueva York. La noche anterior cambiamos el destino de nuestra visita cultural y decidimos ir a Filadelfia. Entonces, camino de Filadelfia, cruzando el Washington Bridge,
Se paró el tráfico, se paró, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Encendimos la radio y había sido el ataque a las Torres Gemelas y desde el Washington Bridge vimos, entre comillas, yo no estaba ahí, pero la comunidad que yo dirigía vieron caer las Torres Gemelas en directo, en vivo y en directo. Yo estaba pegado a la televisión viendo todo aquello, estuve horas, no recuerdo ahora, a lo mejor 6, 8 horas viendo, esperando noticias, pues toda esa incerteza que se creó, expectativa terrorífica. Cuando terminamos de ver las noticias, yo me fui a mi habitación, me fui como un sonámbulo, como si me hubieran apaleado, me tiré en la cama y me quedé dormido un gran rato, no sé cuánto, no recuerdo. Y me desperté en depresión. Yo no sabía que era depresión, pero estaba en depresión y estuve en depresión varios años y fue así como llegué a Tierra Santa. Así es que llegué un poco bajo tierra. Obviamente cuando uno está en depresión se hace un modus vivendi, se hace unas rutinas, cierta zona de confort y más o menos va sobreviviendo y que no me empujen mucho. Como me mandaron a Tierra Santa, a una misión nueva, a un ambiente nuevo, a aprender lenguas nuevas y todo era nuevo y todo era cuesta arriba. Además, iba yo a dirigir un hotel, yo nunca había estado en un hotel, no tenía experiencia administrativa ni de gestión de hoteles ni nada, y además ese hotel estaba quebrado. Entonces el panorama era terrorífico y encima yo en depresión. Se me hizo un paso en mi vida muy difícil, un gran reto. Tengo que admitir que fui por obediencia, porque yo soy religioso, tengo que obedecer, a eso me comprometí, pero por gusto y por interés personal yo no hubiera cambiado jamás de donde estaba. Yo lo comento mucho porque esa depresión, ¿cómo la superé? Pues apenas llegado a Tierra Santa, a la semana siguiente, empecé a pensar el proyecto de Magdala. Yo me admiro mucho, cada vez que lo pienso digo, ¿cómo es posible? Estaba yo fatal, no sabía dónde estaba, no conocía el país, no sabía nada y no tenía experiencia, ni dinero, ni recursos, ni nada. Y aún así empecé a pensar en hacer algo en Galilea, luego eso se materializó en Magdala. Y conforme me fui metiendo y metiendo cada vez más en el proyecto de Magdala, tengo que admitir, en algún momento, no sé cuándo ni cómo, me olvidé de la depresión. El tema es que la depresión yo la veo en mi vida como algo muy providencial. Yo digo que ninguna universidad del mundo, ningún máster, ningún curso, entrenamiento, ni nada, ni nadie me pudo haber dado a mí un entrenamiento mejor para hacer el proyecto de Magdala que esa depresión. Porque uno aprende a luchar cuando no sientes, cuando no ves, cuando no quieres. Uno aprende a desprenderse mucho de sí mismo. Uno aprende a purificar la intención por todo eso. Y entonces yo creo que todo eso me fue preparando, me fue educando, y cuando apareció Magdala en el horizonte de mi vida, dejé de empujar un fantasma y empecé a empujar un proyecto, y yo creo que estoy convencido, fue algo muy providencial, muy importante. Lo puedo contar, lo puedo decir, lo puedo celebrar, lo puedo agradecer. Y también, pues obviamente, muchas personas que rezaban por mí, me encomendaban. Yo nunca dije que tenía depresión, solamente apechugué porque realmente no sabía exactamente qué era lo que me estaba pasando. Ahora lo identifico con más claridad,
pero repito, para mí fue un gran entrenamiento de vida, una grande purificación. Lo importante, yo creo, para salir de una depresión, volviendo un poco al planteamiento original, es encontrar un propósito. Es encontrar algo más fuerte que tú, más trascendente que tú, que te ayuda a salir de ti mismo y que empieza a recomponer las partes de tu personalidad, de tu psicología, en orden a una finalidad más seria y más grande y trascendente. Oye, y también ahora que hablas de psicología, que sale de tu boca hablar de psicología, también sé que tienes un proyecto de acompañamiento tanatológico, en donde en situación de pérdida, ¿no?, te acompañas de la psicología, porque yo soy una convencida, yo tengo 6 especialidades tratando de acompañar a personas adictas al alcohol y a otras drogas. Entonces fui notando cómo no era suficiente la psicología y cómo no era suficiente la especialidad en salud mental y cómo no era suficiente porque faltaba un elemento fundamental que era la cuestión invisible del asunto, ¿no?, la cuestión espiritual. Comienzo a estudiar de cerca el método de AA, que es esta construcción en donde no hay profesionales de la salud, en donde no hay sacerdotes, en donde no hay guías, no hay orientadores, más que puros usuarios del alcohol, rehabilitados, que son quienes a través de su literatura crean de una forma muy sistematizada ya una idea de Dios, de su ser superior, ¿no? Que no es precisamente desde un matiz ni católico, ni cristiano, ni budista, ni de ninguna otra religión, sino que ellos, cada individuo desde su propia experiencia, llegan a la conclusión de que sin este ser superior, sin esta cosa que es más grande que tú, que todo lo puede y que está en todos lados, incluyéndote a ti, se puede salir o te puedes sostener para poder salir de una situación así que es también crónica, ¿no?, como muchas veces también es la depresión. Y en materia de pérdida, ¿cómo tejes tú a Dios para poder salir de este dolor tan grande que es como, por ejemplo, perder un hijo, ¿no?, perder a un ser querido que dices, se me va la vida junto con esta pérdida? Bueno, creo que te refieres a la peregrinación virtual que hicimos de sanación. Sí. El concepto era un poco más amplio, era más extenso, era sanación interior y pusimos en pie un centro de ayuda, se llama conmagdala.org, y en ese centro de ayuda tuvimos unas 400, 500 personas, voluntarios. Algunos eran nuestros, entre comillas nuestros, otros eran de otras instituciones como Acompaña y algunas otras. No quiero hacer una injusticia con nadie, no las recuerdo, ahora no lo tengo muy fresco, pero eran unas 5 o 6 instituciones de acompañamiento, de ayuda, de apoyo. Y nosotros con un equipo que montamos también de voluntarios para escuchar, para atender a las personas. En ese mes, que fue el octubre del 2021, atendimos unas 8,000 llamadas de todo el mundo hispano y fue muy, muy hermoso, fue muy consolador poder ayudar. No bajo a detalles, ayudar acogiendo, escuchando, aconsejando, consolando. En ese contexto yo descubrí el valor de una palabra que nosotros decimos muy desenvueltamente, pero sin conciencia, y es el desahogarnos. Desahogarme significa que me estoy ahogando. Y si me estoy ahogando, me estoy muriendo. Sí. Entonces, cuando una persona necesita desahogarse, es que está sufriendo mucho, tiene mucho dolor interior,
tiene muchos problemas, tiene angustias, tiene lo que sea. No soy psicólogo, no me atrevo ahora a hacer un enunciado de problemas de esta naturaleza. Lo cierto es esto: el ser humano es un compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. A veces se nos olvida eso. Yo no puedo estudiar si tengo un dolor de muelas. Sí, ¿no? Mi cuerpo lo está afectando a mi alma, a mi espíritu, a mi psicología. Si yo tengo un dolor profundo en mi corazón, en mi alma, una penalidad, un dolor, obviamente afecta a mi cuerpo, a veces hasta enfermarlo y hasta matarlo. Sí. Hay gente que se muere de tristeza. Sí. Nosotros lo decimos, ay, me muero de miedo, por Sí. decir que tengo mucho miedo. No, es que hay gente que se muere de miedo, Sí, sí. y hay gente que se muere de tristeza y hay gente que se muere de pena. Es decir, el dolor tan profundo que tiene en su espíritu, en su alma, afecta tanto a su cuerpo que lo enferma o lo mata. Sí. Entonces, si nosotros consideramos con realismo que el alma tiene la posibilidad de encontrar a Dios, de unirse a Dios, de orar, de recibir la gracia de Dios, de tener la fe, la esperanza, la caridad, las tenemos por el bautismo. Tenemos muchos recursos en nuestra parte espiritual que obviamente nos pueden apoyar. Así como un enfermo tiene que tomar reposo, tomar medicinas, hacer fisioterapia, lo que haga falta, también nuestra alma necesita toda esa parte espiritual, no solo serenidad, no solamente acompañamiento, no solamente solidaridad. Tenemos a Dios. Fíjate que los primeros 3 o 4 siglos del cristianismo, los cristianos se referían a Dios y a Jesucristo como el médico, el grande médico. No había hospitales, no había laboratorios, la ciencia médica era muy incipiente, las dolencias de toda índole física eran mucho más penosas, dolorosas y mortales que hoy. Pero ellos entendieron que Jesús y su obra y la redención sanaban nuestras almas y nuestros cuerpos. Entonces, pensar en mi Dios, en mi fe como un canal de sanación, de apoyo, de robustecimiento interior, de salud, me parece que es muy atinado y muy pertinente en nuestra fe cristiana. Y un poco en general, porque también los no cristianos pues creen en algo, sea cual sea la religión que tienen, y ese algo obviamente entra en contacto con su alma y con Dios, con la trascendencia, y yo creo que eso es oxígeno para el alma y le da mucha salud, le da mucha fortaleza. Sí, sí. Y una vez hecha esa conexión, ¿no? Viene entonces quizá el tener un propósito, ¿no? Sí, eso quizás sea una parte un poco más humana. Claro, quien cree en Dios y ama a Dios ve todo de modo providencial, ¿no? Esto me lo mandó Dios, esto lo permitió Dios. Pero también a nivel puramente humano, quien no sea incluso creyente, una persona normal de la calle, de a pie, tener un propósito en su vida, un propósito claro, como que polariza todo su ser hacia algo y eso le da vida, eso integra sus capacidades y produce frutos, y produciendo frutos uno se motiva, y motivándose está dispuesto a hacer esfuerzos, sacrificios, ¿no? Yo pienso en los atletas, en los deportistas. Oye, para ir a las Olimpiadas tengo que ensayar 8 horas diarias, unas matadas terroríficas, sí. Pero el propósito me está llamando, me está motivando, me da fuerza, me hace salir de mí mismo y superarme incluso en ocasiones muy dolorosas, muy verdaderamente costosas. Si eso vale en el campo del deporte,
si eso vale en el campo del estudio, si eso vale en el campo de, de la riqueza, del dinero, del trabajo, de la profesión, cuánto más cuando uno sabe que su vida tiene un propósito, algo que engloba todo su ser, toda su persona, toda su historia y que le lleva, le atira hacia un fin. Los latinos tenían un proverbio muy sabio. In omnibus respice finem. Recuerda o busca el fin en todas las cosas. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene esto con mi vida? ¿Me saca de mi camino o me hace caminar en el camino? Y juntamente con esto recuerdo otra frase validísima de Santo Tomás. Decía Santo Tomás de Aquino, más vale arrastrarse en el camino que correr fuera de él. Entonces, yo tengo una finalidad clara en mi vida, sé un porqué, y ahí voy. A veces camino, a veces corro, a veces me arrastro, pero voy en ese camino. Sí, en esa misma línea. Y no dando vueltas como el desatinado que en cada esquina se le olvida a dónde iba y empieza a decidir a dónde quiere ir. Y de pronto, ¿cuántos andamos por ahí, no? Queriendo correr sin un propósito para llegar a ningún lado. O de pronto nos encontramos perdidos en medios de ninguna parte, porque vamos con una prisa de pronto, ¿no? A la que nos subimos a un carrito, a donde, no sé a dónde va, pero voy, ¿no? Y al final... Ojalá fuera un carrito, vamos en un tren o en un avión. O en algo que a veces no podemos parar, ¿no? Sí. Y es allá donde truena un poco la maquinaria y vas para atrás. Y vuelves a empezar. Sí. Oye, hay algo de lo que quiero hablar que es muy importante y es muy importante para mí, porque tratando como tanatóloga también a personas moribundas, me he topado mucho con la culpa y con la dificultad del perdón. No del perdón, no porque Dios me perdone, no porque aquel a quien le haya yo hecho daño me perdone, sino el perdón a mis propias faltas. Yo me he topado con gente que arrastra su agonía y no puede descansar porque siente esa enorme culpa y obviamente también ese enorme temor de lo que viene después de la muerte, después de sentir una culpa tan grande, ¿no? Por faltas que a veces son ni siquiera dignas de volver a repetir ni por el mismo agresor o por el mismo hacedor de la falta, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa gente que está atravesando por una culpa que le da pena hasta repetir su falta para pedir perdón? El tema no es fácil. Te voy a dar 2 o 3 respuestas y espero que se integren las 3 en una respuesta global. Yo, cuando me encuentro una persona enferma grave, suelo decirles esto normalmente al oído, porque si lo oyen sus parientes igual me dan un guantazo en las narices. Yo les suelo decir, mira, lo peor que te puede pasar es lo mejor. Te explico. Obviamente me refiero a la muerte. Si te mueres es lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque nosotros normalmente pensamos en la muerte como en un abismo al que vamos a caer. Y entonces metemos el freno de mano, la reversa, y si podemos sacamos la mano pensando cómo evitar llegar a ese abismo y caerme en ese abismo. Es un desatino completo. Sí. Nosotros, desde el día que nacemos, lo único cierto que tenemos absoluto todos los seres humanos, independientemente de todo, es que vamos a morir. Y eso no es una sentencia de castigo. Ese es el premio. Nacimos para la eternidad. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos en este mundo, como dice la oración, en este valle de lágrimas,
mereciéndonos, trabajando, tratando de conquistar el llegar al cielo, la eternidad, la justicia eterna, el amor, la santidad, la contemplación de Dios, el verdadero paraíso que es para el que fuimos creados. Todo ser humano fue creado para la felicidad y la única felicidad total y verdadera es Dios. Lo demás son luciérnagas de frente al sol. Entonces, yo les digo eso a los enfermos graves, a los moribundos, y en muchas ocasiones he logrado el efecto que deseo, que quiten el freno de mano. Y que descansen. Que se pongan en punto muerto y que dejen que Dios y que la naturaleza hagan su parte y que se preparen también para ese momento con gozo, con paz, no con terror. En ese contexto, efectivamente puede ser que haya personas que han tenido en su vida problemas, dolores, dificultades, errores, faltas, pecados, a veces muy graves, y con toda razón tienen miedo de ese momento y tienen miedo de la justicia de Dios. Eso es algo que tenemos inscrito en la naturaleza. Nadie nos enseñó a tener ese miedo, a no tenerlo. Yo les diría a esas personas, confía en la misericordia de Dios. Si eres creyente, si eres cristiano, sabes que contamos con el don de la confesión que perdona todos tus pecados. No hay pecado tan grande, ni tan duro, ni tan persistente, ni tan habitual que no pueda ser disuelto con la misericordia de Dios. Entonces, pídele perdón a Dios, confía en Él, piensa en su amor. A mí me emociona y me consuela mucho siempre la parábola del hijo pródigo. Pensar en ese padre que, dice el Evangelio, está oteando el horizonte, esperando a ver si un día vuelve su hijo. Y el día que lo ve acercarse, sale corriendo a darle un abrazo. No le deja hablar, no le deja excusarse, no le importan nada. Regresó su hijo, está vivo. Y le pone el anillo, y le pone el vestido, y le hace una fiesta, etc. Esa parábola tiene que ser nuestra confianza máxima. Dios no es un justiciero que está esperando coger el peor momento de nuestra vida para llamarnos a su presencia, al juicio eterno y al infierno. De ninguna manera. Dicho eso, tenemos que ser responsables de nuestra vida. No podemos ser superficiales y ir por la vida cantando y gozando, haciendo tontería y media, pecados graves, a veces gravísimos, y pensar que eso no tiene consecuencias. Tiene consecuencias y las cargamos. Y termino. Ese miedo, ese dolor, esa tristeza de haber ofendido a Dios, de haberme ofendido a mí o al prójimo, es ya una preparación para el cielo, porque te está purificando. Es un sufrimiento purificador. Ofréceselo a Dios, ponlo en sus manos y acércate a su misericordia. Esto lo digo en plan tanatológico y lo digo en plan como sacerdote, obviamente, porque ya tengo mucha experiencia de acompañar a gente en los últimos momentos de su vida. Y quiero terminar con otro tema, no tanto para el moribundo o el enfermo, sino para todos. Hay una confusión enorme y muy dolorosa y que tiene consecuencias muy nefastas en la persona entre el perdonar y el sentir que perdono. A ver si me explico. El perdonar es un acto de la voluntad. Es como si yo firmara una escritura. Tú me vendes tu casa, sí. ¿Cuánto quieres por tu casa? 1 millón de pesos, ok. Señor notario, por favor, la señora tal le vende al señor fulano esta casa tal por 1 millón de pesos. Sí, ¿me la quieres vender? Sí. ¿Estás segura, decidida? Sí, ok, firma.
La casa es mía, aquí está tu $1,000,000. Ujú. Es un acto de la voluntad. Sí, No es un acto de la sensibilidad, sí, ni de las emociones, ni de las pasiones. sí. Yo puedo tener las emociones y las pasiones totalmente contrariadas. Estoy furioso, estoy enojado, tengo recuerdos horribles, imaginaciones tremendas de venganza, de odio, de todo lo que quiera. Por encima de todo eso está mi voluntad. Yo hago con eso lo que quiera. O me dejo llevar o no me dejo llevar. Ya. Si yo decido perdonar a esta persona y la perdono, entonces todo lo demás se va a ir alineando con ese acto de la voluntad, Ujú, ujú. ¿verdad? Y Si entra tú un te poco el arrepientes, desahogo que tú dices, ¿no? si tú te arrepientes de haberme vendido tu casa, Ujú, pero ya me la vendiste y yo estoy viviendo dentro de ella, ujú. ya no puedes soñar con volver a tu casa. Y si sueñas, dices, no, ya la vendí, Sí, ya la vendí. sí. Entonces, si yo tengo sentimientos de venganza, de odio, de rencor, pero ya lo perdoné, entonces Ujú, ya ujú. me adecuo a Sí, sí, eso sí, y es ya como lo que, a perdoné. ver, vamos a alinearnos a lo que mi voluntad, que es como esta razón o esta Claro, reflexión, claro, ¿no? Concluyó. Aunque exacto. de pronto tenga yo este impulso Me o brotan los esa, recuerdos. que ahí es donde yo digo que entra el desahogo, ¿no? Eso que me está doliendo respecto a algo que ya está reflexionado, voy y lo vacío en Claro, alguien que me escuche claro, con compasión, ¿no? Para claro. yo poder seguir sosteniéndome en esto que la razón me En dice eso que yo que ya decidí, quedamos. en eso que yo Ujú, decidí. Entonces, fíjate, mucha gente dice, es que no he logrado perdonar. ¿Por qué? Porque tengo sentimientos muy feos ujú, hacia esa persona. ya. Yo he conocido personas, por ejemplo, es que tengo un odio hacia mi madre porque un día me pegó y me hizo y me regañó y me humilló. Y le oye, ¿y eso te hace feliz? No, 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 es que yo quiero a mi madre, no Ujú, quiero ujú, sentir, ujú, fíjate. ujú. Entonces, el odio se añade al deseo de quererla amar y de quererla Sí, respetar. Entonces se hace un círculo vicioso sí. donde me voy enredando cada vez más. Ujú, No, calma, calma, calma. Voy a hacer una jerarquía de valores. ujú. En el ser humano hay niveles, hay niveles. Hay niveles, hay niveles. Y hay dos niveles que son los propia y específicamente humanos, por encima de los animales, la inteligencia y la voluntad. Sí. Luego tenemos una serie de niveles que compartimos con los animales. Sí. Sensibilidad, pasionalidad, emotividad, etcétera. Ujú, Y luego tenemos todo el mundo infrahumano, que es biológico y químico. ujú. Lo compartimos con las plantas, con los animales y hasta con los minerales. Sí, sí. Reacciones químicas Sí. y físicas. Ujú, Entonces, que no se nos pierda de vista estos niveles. Porque, ¿qué pasa? Si mi inteligencia y mi voluntad pasan a un segundo plano y pongo por encima los sentimientos, las pasiones y las emociones, entonces me estoy comportando y me estoy dejando llevar como un animal sí, irracional. sí. Entonces, el perdón de las personas que me ofenden depende de mí. Y es un acto de la voluntad. Yo muchas veces a personas que han sufrido mucho tiempo un tema de estos y viven en la confusión, porque es pura confusión interior, Sí, yo les digo, mira, tienes un problema con tu mamá, sí. ¿La quieres perdonar? Sí. ¿No sale. lo logras? Sí. Ok, coge un papel y escribe aquí delante de mí. Yo, fulano de tal, que odio a mi madre porque me hizo esto, esto, esto y esto y esto, el día de hoy, 14 de septiembre, decido perdonarla y dejar en manos de Dios este tema y hacer un esfuerzo sincero por olvidarlo. Y firmas. Ujú, Entonces ese es tu decreto de que la perdonaste oficialmente. ujú, Luego con calma, con paciencia, con prudencia vas ujú, ujú. ordenando Sí, 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 vas acomodando los esas emociones. sentimientos, las emociones que te molestan, Los porque mundos inferiores a tu voluntad, ¿no? O a tu deseo. tan inferiores, que yo no puedo gobernarlos. Ujú, Yo no puedo decir, ahorita quiero tener hambre.
Sí. No, ahorita no la quiero Sí, tener. tan intrusivos, tan espontáneos, tan Oye, persistentes. ahorita no quiero sentir que nada porque este tipo me dijo una grosería y me ofendió. Ujú, No, ujú. no quiero sentirlo, no puedo. Sí, sí. Es algo que no depende de mi voluntad, pero el perdón sí, Ujú. inteligencia y voluntad. Y lograr gradualmente, ¿no? Es el ejercicio, sostener la voluntad para que haya congruencia Claro, con eso que mi ese voluntad acto de decide. la voluntad va alineando el resto de mi personalidad si soy coherente. Claro, Si no soy coherente, pues se me olvida o rompo el contrato que hice claro, no, y y lo tiro sostener esa voluntad con la ayuda de lo más grande, con la ayuda de ¿no? Porque Dios. en un momento de reflexión, de racionalidad, de la humanidad que nos distingue del resto, ¿no? Porque como bien dices, hay niveles. Eso lo discutía con un neurocirujano que invité, hablando a nivel del cerebro, en donde estaban ubicadas las zonas, las impulsivas, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero tenemos una razón. Me decía, sí, pero somos animales, o sea, también somos También, animales. también. También somos esta otra parte que queremos negar por sentirnos humanos. Y es que se tiene que integrar el cómo trabajar esta parte impulsiva, instintiva, Esa es la educación, ¿no? esa es la formación, Exactamente. esa es la madurez. Cuando la persona va integrando todos esos elementos que son bellísimos. Cuando digo de niveles, no estoy diciendo mejor y peor, Sí, estoy contigo. para nada. Sí. Es más, la emotividad, la pasionalidad, la afectividad es una riqueza del ser humano. El hecho de que yo ame Ah, personas, las ame con todo mi corazón. ya, hoy duermo en paz. Sí. Hoy ¿Por ya qué? puedo dormir tranquila y en paz. ¿Eh? El hecho de que yo tenga pasiones, por ejemplo, yo me siento personalmente muy apasionado. Cuando yo Ujú. me fijo algo, Sí, lucho, sí, me sí, sí, gusta, sí, sí. me Sí, 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 pero entusiasma. es esa fuerza aborazada, ¿no? Que al final encuentra cauce. Que exactamente, tiene un cauce, tiene un camino, tiene unos límites. Si yo por apasionado me vuelvo un peleonero, Ujú, estoy desviando y desintegrando esa riqueza. Entonces, yo recuerdo en mis años de formación en el seminario, tuve un formador maravilloso que nos insistía mucho en encauzar, ujú. no reprimir, Sí, encauzar, encauzar, encauzar. El hecho de que una persona, fíjate, y aquí viene un proverbio muy sabio, del odio nace el amor. ¿Qué es el odio? Es una pasión muy sí, fuerte. Si yo encauzo ese odio, puedo pasar a un amor gigante sí. y viceversa. Ujú, Si yo amo a una persona con todo mi corazón y me hace algo, paso al odio. ujú. ¿Por qué? Porque es una fuerza emotiva, pasional, que puede orientarse por diversos lados y si la suelto, pues me puede llevar a cosas terribles. El homicida, oye, Sí, sí, perdió la sí. cabeza, mató a Sí, sí, uno. sí. Se le fueron las cabras al Sí, monte. sí, sí. Le faltó como esta tercera parte, ¿no? Y Del componente. en ese orden y en esa jerarquía de la persona humana, obviamente influye mucho el carácter propio, Claro. la educación familiar, el ambiente familiar, Ujú, la escuela, la sociedad en general. Influyen mil cosas ujú. para que ese orden se vaya integrando y realizando o sea un aguacero que causa destrozos por todos lados. Claro. Y también sí que haya sin que haya un propósito formativo, ¿no? Como el ejemplo del ser, de ser como eres y de actuar en la vida conforme a estos propósitos o esta disciplina, esta educación, eh, como sin darte cuenta, porque yo estoy convencida que el 80% de las personas que han inspirado mi vida no saben que inspiraron mi vida. No, porque es en este ser, en este estar puesto en la No vida los has siendo de una conocido, forma, has ¿no? leído algo de ellos. O los estás viendo de alguna manera y la persona no tiene idea del impacto que está teniendo en ti porque tampoco tiene idea del espacio vacío o de las carencias que tú estás llenando O de a las partir de riquezas que tu, tienes. también, ¿no? Haciendo Entonces, lucir tus riquezas también, estimula, inspirando. estimula las riquezas que tienes en tu corazón Sí, y entonces las va haciendo crecer, madurar, las va sacando adelante. sí. Fíjate que yo comencé hace unos años a estudiar una formación que se llama teatro gestal.
que viene de Europa, de España específicamente. Entonces todos mis formadores vienen de allá, grandes terapeutas, teatreros, directores de teatro, en fin, pero lo hacen no con fines de lucro ni nada de esto, ¿no? Sino como un camino de autoconocimiento. Y de pronto hay un antes y un después en mi vida después de esa formación. Y de pronto me quedaban como matices de culpita y de cosas así, porque te llevan a unos estados alterados en donde florece, pero es una cosa provocada y encausada también, porque florece una fuerza, florece este poder vital que yo no conocía, que había en mí, esta fuerza creadora y creativa, porque todo es a través de una forma de arte, de la escultura, de la danza, del baile, de la pintura, etcétera, ¿no? Y cómo fue a través del arte que yo logré encontrar mis polaridades, de cómo darme cuenta que ahí estaban dentro mío, ¿no? Porque uno siempre procura sostenerse en una actitud positiva, bondadosa, ¿no? Y cuando en un curso específicamente que nos dio Catalina Yadó, que se llama Pecado Placer, así se llama, Pecado Placer, y cómo puedes encauzar toda esta fuerza creadora hacia un propósito como te lo brinda y te lo ofrece el arte. Fue como destapar una cloaca que tenía yo tapando así de esto no y esto no, una negación por esa pasionalidad que a veces cuando no le das un cauce positivo se llena la cabeza de pensamientos feos. Y de sentimientos. Y de sentimientos feos, claro, también, y muy culposos también, ¿no? Porque también sientes esta culpa acerca de algo que te está pasando a ti, que como bien lo dijiste ahorita, no lo controlas tú, es algo que emerge de pronto, ¿no? Y que tú, de buenas a primeras, le abras la rejilla a esa cloaca y bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene que salir? ¿No? ¿Qué estamos negando con tanto afán? Que salga. Y una vez que sale esa fuerza, ese odio, ese grito ancestral, ¿no? Que de pronto tengas plumones, colores, lienzos y que puedas hacer una obra de arte y ver cómo eso se transforma en amor. Es una cosa que te juro me pongo chinita. Por cierto, ya tuve un compañero sacerdote en esta formación, un carmelita descalzo, que fue nuestro compañero en esta formación. ¡Ay! Y no sabes cómo cambió mi perspectiva y mi opinión respecto a la vida religiosa de los hombres. Una riqueza increíble. Es que no me conocías a mí. Y no te conocía. Sí te conocía, pero no así. No, y sí te conozco. Y yo digo, bendito sea, no te sigo por sacerdote. No me conoces. No. Yo me fui cuando tú tenías por 2 eso, o 3 pero años. Te conozco porque te sigo y porque sé quién eres tú. Ah, está bien. No, tú no me conoces a mí, yo a ti sí te conozco. Esa no te la sabes. Es cuando te digo que tú inspiras sin saber que estás inspirando. Soy como el burro que tocó la flauta. Ándale. Entonces, te sigo no por sacerdote, te sigo porque hay un talento, hay un algo en tu voz, en tu saber, en tu... tienes es eso, es un talento especial para transmitir la verdad de Dios, para contactar, para mostrar cuando te vas al monte y cuando te vas al río y cuando te vas allá en todos estos lugares donde estuvo Jesús. No te sigo porque estuvo Jesús, ni te sigo porque esté bonito, porque esté feo el lugar, ni porque seas sacerdote o no seas sacerdote, y eso mi tía Lupe lo sabe, porque soy medio descarrilada de la iglesia, pero no de Dios, ni de su palabra. Y yo te escucho a ti y me hace sentido y resuena en mí y en mi cuerpo, y ahora mismo que estás acá hablando de todos estos temas, digo, sí, y no porque seas sacerdote, insisto, ¿no? Que siempre impone esta autoridad eclesiástica, sí impone, sí eres una autoridad, pero te siento tan cercano y tan familiar. No sabía yo que fuera una autoridad, pero bueno, si tú lo dices. Solo por el hecho de ser sacerdote ya es símbolo de algo, ¿no? Ya tienes un camino, una formación, una carrera, un conocimiento teológico
¿cómo se dice? De Cristo, de la iglesia, de la historia, de metafísica, es la ciencia de las ciencias, de toda esta palabra de Dios que está escrita en tanta metáfora y tanta cosa que hay que ahondar y hay que llegar a lugares más profundos para darle una interpretación, ¿no? Que cuánto daño también nos han hecho a lo largo de los tiempos las interpretaciones sesgadas, ¿no? Equivocadas. Así es. Entonces, ahora que dices que todo esto es parte de lo que también es seres humanos y que es válido y que es fundamental integrarlo, ¿no? Reconocer esa pasionalidad, esa emocionalidad, porque no hay una sin la otra. No existe una cosa sin la otra. El ser humano es una unidad. Sí. No podemos separar, ¿verdad? Desintegrar. Somos una unidad, somos así desde que nos lanzaron del helicóptero el día que nacimos. Sí. Y entonces o aprendemos a volar o a sacar el paracaídas, porque no se puede parar esta maquinaria en ningún momento. Todo lo que hagamos es parte de nuestra vida. Y de ahí lo importante de hacer las decisiones adecuadas, de motivar, reflexionar las decisiones importantes, porque esas decisiones tienen que estar relacionadas con el propósito. Sí. Volvemos al propósito. Si hago decisiones o simplemente no hago decisiones, me dejo llevar, voy flotando como un río en crecida, pues quién sabe a dónde voy a dar. ¿Tú crees que pueda haber un propósito universal, un propósito general? Porque yo me topo con personas que no tienen ningún propósito. O sea, llegan al consultorio y dicen, ¿qué quieres de la vida? Nada, no sé. No sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé. O sea, no, lo único que quiero es morirme y desaparecer. Pero tampoco tengo el valor de volarme los sesos o de meterme 3 botes de pastillas. Mira, yo creo que eso tiene que ver un poco con falta de formación. No es que no tengan un propósito. Hay gente herida, muy herida desde pequeños, y me atrevo a decir desde el seno materno, tienen heridas profundas que no les ayudan a encontrar el propósito. Yo insisto mucho en mis peregrinaciones en la primera pregunta del catecismo que aprendí de niño. Y ese es el propósito, si lo entendemos bien. Decía el catecismo del padre Astete, un catecismo requintín viejo que yo me aprendí de memoria. La primera pregunta, ¿para qué creó Dios al ser humano? ¿Para qué lo creó? ¿Qué sentido tiene el ser humano, criatura de Dios? Y si somos creyentes, ¿qué sentido tiene? Y respondí así, Dios creó al ser humano para amarle y servirle en esta vida y después gozar de él en la eternidad. Fíjate qué sabiduría de palabras. No dice para ser médico, ni militar, ni arquitecto, ni limosnero, ni barrendero. Hagas lo que hagas, Dios te creó para que le ames a Él, para que le sirvas a Él. Y eso es el propósito de los propósitos. Sí. Si yo, en primer lugar, me considero una criatura de Dios, cosa que ya no se puede dar por descontado, porque mucha gente no tiene ni la más remota idea de que es una criatura de Dios. Primero, me considero una criatura de Dios, sé que Dios existe, sé que me ama, sé que me ayuda, sé que me acompaña. Y yo le pregunto, oye, ¿para qué me hiciste? ¿Qué quieres de mí? Yo les digo a los jóvenes, sobre todo adolescentes, 2 preguntas tienes que hacerle a Dios en oración sincera. Primero, ¿qué quieres que estudie? ¿Qué voy a estudiar? ¿Por qué? Porque eso va a condicionar el 90% de mi vida, de mi ambiente, de mis amigos, de mis relaciones, de mi trabajo, de mis cualidades y de mi todo. Segunda pregunta, Señor, mándame a la persona adecuada para realizar mi vida, porque esa es el otro componente, son los 2 grandes componentes de una vida plena, de una vida integrada, de una vida realizada profesional, humanamente, familiarmente. Entonces, esos 2 temas hay que pedírselos a Dios. No se estudian en un seminario de un fin de semana, claro, ni visitando universidades y haciendo talleres vocacionales. Hay que pedírselo a Dios. Pero estudie lo que estudie, haga lo que haga, me case con quien me case. Yo tengo que amar a Dios.
Y si yo amo a Dios y sirvo a Dios, estoy siempre haciendo o intentando hacer la cosa justa, la cosa buena. Fíjate, qué maravilla. Sí, sí, sí. Eso da sentido a toda la vida humana y le da un sentido bello, trascendente, profundo, que luego tú vas haciendo práctico y concreto aquí y ahora, ¿verdad? Entonces, esta luz que va iluminando mi día a día, mis decisiones, mis relaciones con los demás, todo, y va dando un sentido trascendente muy hermoso a toda mi vida. Además sé que haciendo esto me estoy ganando y me estoy de algún modo preparando para la eternidad. Oye, ¿cómo harías este pasito tú ya para ir cerrando? Porque se nos está acabando el tiempo, triste y lamentabilísimamente, porque yo aquí me amanezco, platicando contigo. Tú tienes una idea muy clara y muy eterna y muy de siempre, porque tú desde que llegaste de un helicóptero muy bonito, en donde ya tenías introyectada esta idea de trascendencia o este sentir de trascendencia, con más nitidez por tu educación, tu formación, por este seno en el que abrazó tu historia desde su inicio. Pero a mí me toca toparme con personas que desde hacer la historia clínica yo les pregunto, ¿tienes alguna religión? No, o sí. Y después les pregunto, ¿y eres practicante? No, o sí. Y después les pregunto, ¿y tú crees en Dios? No, o sí, ¿no? Y cuando me topo con personas que no creen en Dios, que no tienen una religión, que no, absolutamente nada de nada, que van a la buena de Dios como animales, sabiendo que la máxima jerarquía es su racionalidad. No, ojalá. Y que fuera de ahí no hay algo más grande, ¿no? Y yo sabiendo que no les va a alcanzar para salir de sus aflicciones, ¿no? Tratando de, a través de utilizar la máxima que ellos tienen, que es esta reflexión, pues los llevo en primero, antes de preguntarle, ¿y tú a qué vienes? ¿No? Mi primer trabajo terapéutico es hacerles ver de manera racional cómo es imposible que no exista un Dios. Entonces yo ya acabo diciéndolos, ya deja la providencia, ya deja porque Dios quiso, bueno, por accidente, porque el universo así lo quiso, porque no puede ser porque de la nada nada sale, porque la nada es imposible, porque es algo que siempre ha sido, sin forma, sin luz, como tú quieras, ¿no? Desde el átomo más mínimo de lo mínimo que la mente humana no logra entender, y hasta donde ya comenzamos a interpretar o a descifrar del mundo mineral y ¿no? de los microorganismos, el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo mamífero, etcétera. Como es una forma simple de poder decirle a las personas, porque decirte fe a alguien que genuinamente no tiene fe, porque no nació, porque nunca nadie le dijo hay algo más, porque no logran explicar con palabras o de una manera tangible esto que nosotros comprendemos porque nacimos en un seno donde ya estaba integrado ese conocimiento de Dios. ¿Tú qué haces? ¿Te has topado? Obvio, claro. Mucha gente. Y me encanta toparme con ellos. Como me encanta toparme con los enojados con Dios. Me encanta, me fascina. Bueno, todavía enojados con Dios dices, bueno, ya le está dando una identidad a no saben qué, ¿no? Pero ya hay un algo en contra de Dios. Pero cuando llegan en ceros, mira, ni para bien ni para mal. Yo creo que lo primero que hay que hacer con esas personas es escucharles. Quien no tiene ninguna idea de Dios es una persona muy carente. No sé qué es peor, si carecer de amor o carecer de fe. El Papa Juan Pablo II tuvo una frase que a mí me estremeció. Y me sigue estremeciendo porque la voy constatando todos los días. El que pierde la fe, pierde la razón. Entonces, una persona que no tiene fe es como una buratino, ¿cómo se llama? Estos muñequitos que se manejan. Marioneta.
marioneta. Sí, títere, Un marioneta. títere, pero me vino en italiano. El que no tiene fe es como un títere que no tiene mano que lo maneje. Entonces, todos los demás elementos de la persona humana necesitan algo trascendente que lo maneje. Y esa trascendencia la tenemos, se puede probar fácilmente cuando se le dice a una persona, tú deseas lo mejor, tú deseas felicidad, tú encuentras un orden en la vida, en la naturaleza, hay algo mucho más grande. Velo, abre tu corazón, descúbrelo. Pero frecuentemente eso está conectado con una experiencia un poco traumática de la vida. Yo lo que hago es escuchar mucho, escuchar. No puedo partir de un prejuicio de que el que no cree como yo creo está mal. Claro, sí, no. No fue tan privilegiado, no tuvo educadores, no tuvo la familia, no tuvo lo que sea. Entonces yo escucho para entenderles. Cuando entiendo un poco por dónde van sus tiros, entonces me puedo poner en su nivel, tratar de ponerme en su nivel y desde ese nivel tratar de acompañarlo. Yo he tenido conversaciones preciosas con gente que me llega así, no creo, no entiendo, no me da la gana y no me quite mucho tiempo. Y acabamos con un abrazo, llorando los dos, abriendo nuestro corazón y tratando de buscar la verdad. La verdad se nos impone. San Agustín tiene una frase fantástica. La verdad no necesita defensores. La verdad se sostiene La sola, verdad ¿no? se impone. La verdad se nos va apareciendo en la vida y nos va iluminando. Y así tienes casos impresionantes en la historia de gente perversa, maldita, no creyente, asesinos, todo tipo de desórdenes y de desestructuras. Y Dios nuestro Señor, la verdad, va haciéndose presente y cuando la descubren cambian totalmente, se dan cuenta, reflexionan, Sí. se rehacen, se reestructuran completamente. Como Los San Pablo. grandes milagros, ¿no? San Pablo, el San Pablazo, famoso, de él mismo se define así: blasfemo, perseguidor y violento. Blasfemo, perseguidor y violento. ¡Pum! Le llega el momento de la verdad y cambia, se rehace completamente como persona. Y eso que antes encauzaba a él en la persecución, en el ataque, en la confrontación, se convierte en un constructor de personas y de comunidades impresionante. Sigue construyendo San Pablo hasta el día de hoy. Sí. Ay, pues qué rico y qué maravilla. Y finalmente, pues todos estamos aquí, todos somos hijos de Dios, somos parte de su plan perfecto. Habemos quienes tenemos la dicha de irlo descubriendo a partir de diferentes mentores, maestros, educadores, formadores, guías, ¿no? Siempre yo les digo a quienes no creen en absolutamente nada, mira, acércate, date la oportunidad, ¿no? Suponiendo sin conceder, ofrece el beneficio de la duda porque no es algo que se tenga que entender, es algo que se tiene que experimentar en estos tres niveles, ¿no? En los tres niveles es una experiencia, Dios es una experiencia y la certeza te la da el hecho de unir esas tres partes porque no es algo que se pueda comprender con lápiz y papel, ¿no? Tú imagínate que tienes un popote y estás viendo por el popote. Cuando ese popote está un poco torcido, no ves nada. Sí. Oye, no veo nada. Estoy mal, soy ciego. No eres ciego. Hay algo que está torcido. Entonces, cuando tú te alineas, cuando tú te organizas, entonces ves, porque ese popote se endereza y entonces eres capaz de ver lo que antes no veías. Sí. Lo he experimentado y lo he sentido y lo agradezco.
Y bueno, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Con Ah, qué frase te gustaría cerrar? ¿Con qué invitación? ¿Con qué mensaje? pues habría muchas cosas que decir, pero bueno, el tiempo se nos acaba. Agradecer mucho a quienes nos están escuchando. Me encantaría pensar que todos y cada uno de nosotros seamos un buen samaritano para el que tenemos al lado. Cuando yo estaba en depresión, veía para atrás, veía a quien estaba peor que yo y eso me animaba mucho. Ujú. Cuando tú te sientas mal, tengas un momento de confusión, de oscuridad, de conflicto, de enfermedad, mira al que viene detrás de ti y eso te va a consolar. Y si además de verlo lo ayudas, eso te va a dar mucha fuerza. Que seamos buenos samaritanos para quienes tenemos alrededor, eso es profundamente sanador y es profundamente iluminador. Muchas gracias. Gracias, Leti, qué gusto. Gracias, padre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Esto fue Pupa Mental Transformando con Amor y hasta la próxima. Gracias y bye bye.